Bien, buenos días, muchas gracias por acudir a la invitación para este ciclo de seminarios posgrado 2025, que fuera aprobada por la resolución del Consejo Directivo, y que, bueno, este año en especial va a estar dedicado a un colega docente, que probablemente apareciera el año pasado, sido por ustedes, el doctor Néstor Pedro Frick. Brevemente, ¿qué puedo decir de Néstor, no? Que fue de alguna manera un maestro para varios de nosotros en nuestra formación en ciencias de producción animal. Él, una persona que nativa de La Pampa, nació en Alpachí en el año 1954. Y muy joven se fue con su familia a vivir a Buenos Aires, así hace toda su educación primaria y secundaria, y también sus estudios de grado universitarios en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde obtiene su título de ingeniero agrónomo en el año 1977, y es por esa fecha que, bueno, también ya se conoce con su esposa, también colega nuestra, Pilar, sería Cabornicó, y bueno, se viene a La Pampa, en el año 77, Néstor en ese momento se integra al INTA, y en calidad de becario de extensión, y bueno, inicia una carrera como investigador de INTA, y al año siguiente, en el 1978, se integra a las filas de la docencia aquí en esta unidad académica. Y es ahí, bueno, que junto con otro investigador, también de INTA, y de alguna manera fueron los pioneros en poner en marcha una unidad que ustedes deben conocer, que es la unidad del metabolismo, donde comienzan a realizar una serie de experimentos, evaluando calidad forrajera y utilización de capturas, y bueno, inicia una línea de trabajo, así que bueno, en el caso de Néstor surja la inquietud de poder formarse a nivel de posgrado. Justamente cuando yo llego aquí a estudiar a esta facultad, en el año 85, se estaban yendo junto con Celia, su esposa y su hijo Federico, a Dinamarca, donde Néstor realiza sus estudios doctorales para graduarse de doctor en el año 1988. Fines del 88 regresan y se integra nuevamente a las actividades tanto en INTA como en INTA como en la facultad, y no pasa mucho tiempo en quedar a cargo de la asignatura de nutrición animal, el cátedra de nutrición animal, donde participa activamente en enseñanza y la formación de recursos humanos, ¿no? Muchos de los estudiantes que han pasado por la asignatura han quedado interesados en hacer sus trabajos de finales de graduación, y bueno, Néstor ha participado en muchas ocasiones en ese tipo de actividades curriculares, dirigiendo distintas estudiantes. Y bueno, para el año 2006 concursa, tiene por concurso su cargo máximo como docente, es el profesor titular, que hasta los últimos años se ejerció. Y bueno, en su trayectoria, por supuesto, que puede hablar uno de su idoneidad, ¿no? En cuanto a la calidad de sus investigaciones, la productividad, las publicaciones, tanto de papers como de libros, y bueno, la verdad, entre otras responsabilidades que cumpliera aquí en la Escuela de Posgrado, en el año 2011 fue director de esta Escuela de Posgrado.
y además en INTA tuvo también la responsabilidad de ser director regional de la Pampa San Luis, 2015 y 2019. También fue presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, de 2019 a 2021. Y bueno, el año pasado llega su jubilatoria, con 70 años cumplidos, y bueno, ya todos sabemos el triste desenlace que disparó el destino para él. Y ¿qué tenemos que decir? Que, bueno, ya ha dejado de conocido. Ayer justamente recordando un día el jubilatorio de docentes universitarios, realmente nos contamos mucho de él, sobre todo de su ideología en cuanto a defender la universidad pública, pública finalista, su compromiso con la formación de recursos humanos y bueno, el interés del desarrollo del país. Y bueno, entonces les agradecemos que estén hoy presentes y que valga este homenaje para el doctor Néstor Pedro. Así que bueno, te dejo para que vos presentes el resultado del día de hoy. Y bueno, yo le voy a pedir disculpas porque tengo otra reunión ya empezada. Muy bien. Bueno, voy a retirar. Te damos permiso. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerte, Mónica, que arrancas con este ciclo de seminario. La verdad es que siempre cuesta un poquito conseguir participación y contribución, pero vamos bastante bien hasta ahora. Como una breve presentación, Mónica es profesora de gastronomía en la facultad y actualmente es subsecretaria de Ambiente de la provincia, que para nosotros es un gran orgullo y una ventaja tener una persona nuestra en la gestión provincial. Así que ella es ingeniera en recursos naturales, originalmente hizo una maestría en recursos hídricos, y esto es lo que el primer seminario de una serie son parte de su doctorado que actualmente está empezando bajo la dirección de Santiago en la Universidad de La Plata. Así que bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Elke. Me pone muy contenta abrir este ciclo de seminarios de posgrado. Es la primera vez que presento un seminario con la facultad. Así que bueno, me pone muy contenta y agradezco la posibilidad y agradezco y saludo a todos los que están presentes. Bueno, lo que voy a presentar ahora, este seminario está asociado o se denomina cuantificación y puesta en valor de los residuos forestales en fachinales de bosque de Caldén, y como mencionó él, que es parte de lo que es la tesis doctoral propia. Quienes estamos con autores, quienes hablan, Mónica Álvarez Redondo, y me acompaña Santiago Ferro Moreno, quien además cumple el rol de uno de los directores de la tesis. Rápidamente, ¿cuál es el marco de investigación en la cual surge este trabajo? Surge a partir de dos proyectos que se dan de forma simultánea, en paralela, donde el eje, el blanco, está puesto en la evaluación y análisis y cuantificación y puesta en valor de lo que tiene que ver los residuos forestales que se generan de las distintas intervenciones que se da en los bosques de Caldén, y en este caso particularmente en la formación de fachinales de Caldén. Bueno, el primero es la tesis doctoral que mencioné hoy al principio. Está Santiago Ferro Moreno como director, que tiene la Facultad de Agronomía, y el doctor Miguel Graciolo de la Universidad de Santiago del Estero, ambos como directores del trabajo. Y después de un proyecto de investigación que sale de acá de la Facultad de Agronomía, un proyecto de investigación que aún está vigente, que si bien sale de la Facultad de Agronomía, se trabaja en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales de la provincia. Y menciono acá mis compañeras de trabajo porque particularmente para esta parte que corresponde al capítulo 1 de la tesis, que es una parte de unos resultados parciales del proyecto, bueno, quienes
quienes trabajaron justamente en esta parte, que conforman, digamos, parte del equipo de investigación del proyecto. Para contextualizar de dónde surge la temática de investigación, la temática de trabajo, que está abocada a lo que son los residuos forestales, en primer lugar mencionar que hoy los bosques de Caldén en general presentan un elevado estado de degradación, una degradación que es consecuencia viene de décadas y décadas de malos manejos, sobre todo hasta que después aparece la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, Ley Nacional y Provincial, pero hasta ese momento los bosques de Caldén eran, digamos, sistemas naturales donde no había un manejo planificado, donde siempre estuvo sujeto a lo que son talas indiscriminadas, lo que son los incendios forestales. Muy antiguamente, desde que se incorpora la ganadería, que se empieza a visualizar una modificación en el paisaje natural del bosque de Caldén. Lo cierto es que todos estos factores hacen que hoy tengamos a los bosques, en general, si bien hay relictos de mayor o menor conservación, pero en general los bosques están con un alto nivel de degradación que se traduce en lo que son procesos muy fuertes de arbustización. Es decir, donde en general lo que vemos son sistemas muy cerrados, digamos, altamente cerrados, con un estrato intermedio muy denso en lo que tiene que ver cobertura y densidad, más que nada del estrato arbustivo, conformado por especies arbustivas y lo que tiene que ver con renombre. Estos sistemas tan cerrados, que además son sistemas altamente complejos para su manejo, son sistemas que han perdido lo que es la condición productiva, pensando también que estos sistemas, las imágenes, la actividad económica preponderante de estos sistemas es la actividad ganadera, ¿sí? Sustentada por los pastizales naturales del bosque. Entonces, ante el cerramiento de los sistemas, una de las cosas que más se ve afectada es la calidad del pastizal natural. Entonces, indirectamente, al afectar la calidad del pastizal natural, lo que vemos es una afectación en lo que es la carga ganadera que pueden sustentar los establecimientos. Y además de eso son dos factores, la condición productiva asociado a lo que es el pastizal natural, pero también que presentan un altísimo riesgo de incendio por justamente lo que se ve ahí es la gran acumulación de biomasa en el estrato intermedio que caracteriza este proceso de degradación de los bosques. Se traduce en esto que vemos ahí. Entonces, ¿cómo se interviene? ¿Cuáles son las estrategias más comunes, las estrategias de manejo que tenemos hoy en estos sistemas? Si bien es importante remarcar que cada caso, cada establecimiento es particular por sus condiciones para el manejo, hay un patrón común de estrategias de intervención que tiene que ver con disminuir, bajar la cobertura, disminuir justamente ese estrato, ¿no es cierto?, ese estrato intermedio. ¿Para qué? Para mejorar la condición del pastizal, para disminuir el riesgo de incendio y también mejorar la estructura del bosque en cuanto a lo que es la densidad y cobertura. Hoy en día todas las intervenciones que se hacen en estos tipos de sistemas o en cualquier punto de lo que es el bosque nativo están enmarcadas dentro de lo que es la Ley Nacional 26331 y la Ley Provincial 2624. Es decir, la 26331 es la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la cual la provincia adhiere a través de la Ley Provincial 2624, siendo la Dirección de Recursos Naturales la autoridad de aplicación de esta normativa. Entonces, en cada una de estas intervenciones que se hace dentro de los establecimientos con estos sistemas, lo que se genera, ¿sí?, son una gran cantidad, volumen significativo de residuos forestales, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, y yo particularmente cuando pienso en la tesis, hacer el doctorado en la tesis en algo que aporte, ¿sí?, a una problemática que hoy a nivel provincial es muy importante, digo, toda esta gran cantidad de residuos forestales que hoy se generan y quedan acopiados en superficie donde no hay todavía, no está establecida una alternativa concreta de aprovechamiento de estos residuos. Estos residuos forestales es una biomasa residual que es aprovechada parcialmente, salvo aquello que entra en lo que son las dimensiones, lo que es la leña, y después, en algunos otros casos, ya dimensiones más grandes, lo que es postes, o en casos así muy excepcionales, lo que son rollizos.
Pero después, sobre todo cuando, teniendo en cuenta el marco que estamos hablando de fachinales, estamos hablando de material más que nada fino, ¿sí? Entonces hoy no se percibe un aprovechamiento de esos residuos, de ese material, de esa biomasa, ¿sí? Entonces la idea con este trabajo, este es un punto de partida, ¿no es cierto?, de todo lo que es el trabajo doctoral, pero la idea es lograr encontrarle un valor a toda la gran cantidad de residuos forestales, que, insisto, la problemática es que hoy quedan muchas veces acopiados en los establecimientos rurales, a través de montículos o a través de cordones, lo cual sigue generando también un riesgo de incendio. Respecto al tipo de intervenciones que generan residuos forestales, en el trabajo hay varios implementos que se trabaja para intervenir, pero seleccionamos las más aplicadas actualmente, que tienen que ver con el raleo manual a través de cuadrillacheros, lo que es el rolado selectivo, ¿sí? Y lo que es la... Esas son como las tres metodologías tal vez más aplicadas hoy en la actualidad, siempre bajo el marco normativo vigente. Entonces, ahí vemos, son imágenes concretas, ¿sí?, del trabajo con acheros, lo que se está generado a través del trabajo manual, de lo que es el rolado selectivo cuando va pasando. En este caso no voy a poner en detalle cómo, digamos, explicar cada una de las metodologías, pero sí, bueno, el rolo cortador lo que hace es cuando va pasando, va triturando la vegetación y va dejando todos los residuos en superficie. Y después, por el otro lado, la topadora con rastrillo, que en su accionar, ¿sí?, lo que va haciendo es, va removiendo, la diferencia que tiene esto es que va sacando de raíz, porque va removiendo en superficie, ¿sí?, y va generando generalmente, en este caso, lo que son cordones por el frente de acción que tiene en los costados, el frente de acción que tiene la máquina. Bien, entonces, en cada una de estas intervenciones que hoy se usan con mucha, digamos, con mucha frecuencia, se generan estos residuos forestales que ponemos en el objetivo hoy en la investigación. Bueno, más o menos ya lo estuve comentando, entonces la idea es, ¿hay posibilidad de aprovechamiento de estos residuos forestales? ¿Qué tenemos que investigar? ¿Qué tenemos que saber o analizar para efectivamente pensar en incluir los residuos forestales dentro de un marco productivo integral? Sí. Te interrumpo porque sí, no está saliendo el power en la transmisión. Ah, bueno. ¿Querés que...? A ver. ¿Estás ahí, no? Sí. Ya salió. Sí, Sí, bueno. Bien, entonces, en este marco contextualizado, ¿sí?, esto lo voy a leer tal cual está. El objetivo general es analizar económicamente el potencial de aprovechamiento en campo de los residuos forestales derivados de las intervenciones en los bosques xerófilos de Caldén. Y como objetivo específico es, en primer lugar, estimar cantidad y disponibilidad de los residuos forestales de los fachinales generados a partir de estas tres intervenciones que yo mencioné, analizar los costos relacionados a poner en valor estos residuos forestales y después generar indicadores que permitan mejorar los procesos en la toma de decisiones, ¿sí?, en torno a lo que es el aprovechamiento biocircular. Se menciona mucho, no lo menciono específicamente acá, pero lo digo ahora, todo este trabajo está en el marco de lo que es la bioeconomía circular. Bioeconomía, los nuevos paradigmas económicos apuntan a una economía basada en recursos biológicos, y por eso este trabajo apunta a esta bioeconomía y biocircular, porque en realidad dentro de lo que es el manejo integral del bosque, en todas estas intervenciones que se genera esta gran cantidad de residuos, es analizar y estudiar la posibilidad de poner en valor estos residuos forestales para convertirlos en producto, y que no terminen o enterrándose o quemándose. Bien, entonces, pasando a lo que es la cuestión metodológica, el primer paso fue cuantificar, es decir, la cuantificación
Para pensar en un marco económico, en un marco productivo sobre la base de los residuos forestales, lo primero que debimos saber es, bueno, cuánto hay disponible, ¿sí?, de residuos forestales en estos sistemas. Una ardua tarea que nos llevó esto tiene mucho trabajo de campo. Lo primero que pensamos en su momento con el equipo de trabajo fue ir al campo y cuantificar directamente desde los montículos, desde los cordones. Cuestión que nos resultó sumamente dificultoso porque, sobre todo con el tema de la topadora, yo mencionaba hoy el accionar de la topadora, que va, digamos, va trabajando por debajo del nivel del suelo, entonces va generando una gran acumulación de suelo y de tierra. Entonces todos los residuos forestales, o parte de los residuos forestales están enterrados, entonces fue muy difícil cuantificarlo desde ahí. Nos llevó un proceso de ajuste metodológico para lograr poner un valor de cantidad de residuos forestales. Entonces, terminamos estimando en realidad lo que es cantidad, cuantificar la biomasa leñosa en pie, biomasa leñosa aérea, no contemplamos lo que es la parte de raíces, la biomasa aérea leñosa en pie. Y de ahí lo que hicimos fue aplicar un factor de 0,4 contemplando, de acuerdo a lo que dice la normativa y también de acuerdo a lo que fueron las entrevistas que hicimos con actores que trabajan, sobre todo en este caso en particular, en este punto en particular, que tiene que ver con contratistas que trabajan en distintas intervenciones, le aplicamos un factor de 0,4 teniendo en cuenta como que en promedio se afecta el 40% del área, ¿sí?, teniendo en cuenta la cobertura, que es lo que en algún punto también lo que permite la normativa. Entonces, a los kilogramos que nosotros estimamos de biomasa en pie, lo multiplicamos por ese factor de 0,4, ¿sí? Y ahí es lo que obtenemos. En promedio, en ese lugar, sin intervenir, si se llegara a intervenir, en cantidad de residuos forestales tendríamos ese resultado. Se trabajaron sobre las especies caldente y chinimoye, porque son las especies más representativas de estos sistemas, de estos fachinales. Bueno, y después el relevamiento de campo, que lo explico acá, esto también fue bastante complejo. Empezamos primero, definimos parcelas mucho más grandes, y la verdad es que son sistemas altamente complicados para muestrear. Realmente no veo de acá a medio metro, transitar, pasar, medir es muy difícil, entonces fuimos achicando el área de muestreo y terminamos con parcelas cuadradas de 5 por 5 sobre, es decir, 5 parcelas sobre una transecta a 50 metros de distancia cada una de las parcelas. Vuelvo al anterior un segundo. En estas parcelas cuadradas, bueno, lo que se midió fue el diámetro a la base, diámetro altura pecho, densidad, número de rebrotes por planta, altura y diámetro de copa. Esta es la información e insumo que necesitamos, porque en realidad una cosa que me olvidé de mencionar, la biomasa fue calculada o estimada por método no destructivo a partir de la aplicación de ecuaciones alométricas, ¿sí? Y después, esto es lo que es cuantificación, cantidad, y la disponibilidad, más disponible están residuos forestales para ser aprovechados, tiene que ver y está asociado con el tipo de metodología o el tipo de acción, ¿sí? No se ve acá, pero están mencionadas las 3 metodologías que yo dije recién, lo que es el raleo manual, con hacheros, la topadora y el rol. Después, volviendo a lo que es la cuantificación, estas son las ecuaciones alométricas que se aplicaron para cada una de las especies, pero se hizo toda una búsqueda exhaustiva y en detalle de lo que son ecuaciones para cada una de las especies. Se usó la ecuación de Riccio para lo que es los relevos de Caldel. Para el Pitucín se usó una ecuación propia, en realidad, que fue parte como resultado del trabajo de la tesis de maestría que hicimos con el Ricardo Ádima. Y para el molle, bueno, se usó, no se alcanza a ver porque tengo esto acá, pero son, digamos, las 3, se aplicaron 3 ecuaciones distintas para cada una de las especies seleccionadas. Bien,
Hasta ahí lo que era cuantificación y disponibilidad de residuos forestales. Después, cuando pasamos a la valoración económica de los residuos forestales, ¿sí? En primer lugar, dentro de lo que es, pensamos en una cadena económica, en una cadena de producción, donde se establecieron los rubros básicos que se deben incluir en esta cadena, ¿sí? En primer lugar, lo que tiene que ver con los costos de servicio asociado a lo que es mano de obra, ¿sí? Mano de obra o horas hombre para la recolección, clasificación activa y acopio de los residuos forestales, porque si bien por más que se trabaje con una topadora o se trabaje con un rolo, después necesitamos personal para que ordene ese material, lo clasifique y después lo pueda, digamos, subir hasta lo que son los camiones de transporte. En este caso se consideró, teniendo en cuenta una cuadrilla de 4 personas, ¿sí? En jornadas laborales de 6 a 8 horas. Todo esto fue, digamos, validado a través de las entrevistas que fuimos haciendo. Y el costo por día, ¿sí? Después, lo que es transporte, teniendo en cuenta el traslado del material hasta lo que son los puntos de industrialización o puntos generales de acopio, y en el transporte ahí se consideró, bueno, transportes de carga, creo que van a ser 60, 80 toneladas, bueno, ahora sí me fue exactamente, pero lo tengo anotado acá, después lo menciono. Camiones con una capacidad de carga entre 60 y 80 toneladas, y se tomó respecto a lo que es la distancia, una distancia máxima de hasta 80 kilómetros. Sí. Bien, y el costo por tonelada de residuos forestales transportados. Después, los costos administrativos, que tiene que ver con lo que son las guías, las tasas y demás, necesarios para llevar adelante lo que es el transporte de ese material, ¿sí? Y después el costo de oportunidad, que tiene que ver con el beneficio normal que se le otorga a los productores por, digamos, poner en juego los factores productivos de la empresa, ¿sí? Y eso también en costos por toneladas de residuos forestales. Bien, respecto a lo que es los indicadores del costeo gerencial, se hizo este análisis a partir del costeo gerencial porque es una herramienta, ¿sí? Que nos permite determinar aquellos costos fijos y aquellos costos variables para después ponerlos, ¿sí? y poder analizarlos para lograr tomar decisiones y ver si realmente el negocio es rentable o no. Entonces, teniendo en cuenta los rubros, servicios, transporte, administrativos y oportunidad, todo lo que es servicio y los costos administrativos se asumen como costos fijos y lo que es transporte y oportunidad como costos variables. Entonces, definido esto, lo que son los indicadores del costeo gerencial, tenemos lo que es la contribución marginal, ¿sí? Que tiene, en realidad, lo que hace referencia cómo aporta cada tonelada de residuos forestales para lograr cubrir los costos fijos, ¿sí? Es el precio menos, ¿sí? Los costos, ¿lo dije bien, Santiago? Sí. Tengo acá Santiago que me apoya en esta parte. Después, el punto de equilibrio que tiene que ver con la cantidad, ¿sí? Mínima de residuos forestales que yo necesito para cubrir esos costos. El precio de equilibrio es el precio mínimo que yo necesito de determinar de la tonelada de residuos forestales para cubrir los costos. Y después, lo que tiene que ver el margen de seguridad, que en realidad se toma en porcentaje y es la distancia que hay, ¿sí? Entre la cantidad mínima estimada de residuos forestales que yo necesito para cubrir esos costos con la cantidad real estimada en campo de residuos forestales que tengo. Es esa distancia, sí, que es el margen de seguridad del negocio. Bien, hasta acá todo lo que fue la parte metodológica. Ya entrando en resultados, lo que tiene que ver con la biomasa leñosa total de los residuos forestales. Y otra cosa importante que me olvidé de mencionar es que, en primer lugar, teniendo en cuenta la complejidad del tema de análisis, que no hay un mercado, hay mucha disparidad en los datos que uno va recabando, entonces se decidió trabajar por rangos, ¿sí? Rangos de mínimos y máximos. Es muy difícil trabajar con datos concretos en estos sistemas. Entonces, todos los resultados que vienen a continuación se trabajaron a través de rangos.
de mínimas, rangos de mínimas y de máxima. Y después todo lo que tiene que ver con los costos se llevaron a litros de gasoil grado 2 por hectárea. También como una forma de mantener actualizado, después tomar este trabajo en otro momento y mantener actualizados los costos. Bien, dicho esto, entonces, pasamos a lo que son los resultados de la biomasa leñosa total y lo que son los residuos forestales, asumiendo un rango de más o menos 15%, ¿sí? Biomasa leñosa total en megagramos por hectárea, pero en realidad lo que es toneladas por hectárea, ¿sí? Y si nos vamos directamente al rango, lo que es la biomasa leñosa medida fue de 82, está entre 82 y 112 toneladas toneladas por hectárea, ¿sí? Toneladas de biomasa por hectárea. Y después, aplicando ese factor que yo mencioné hoy al principio del 40%, ¿sí? Lo que sería residuos forestales está entre 33 y 44 toneladas por hectárea, ¿sí? Esos fueron los resultados de lo que es biomasa y residuos forestales. Respecto a lo que es la disponibilidad, un poco viene de la mano de lo que expliqué anteriormente, de cómo opera cada una de las metodologías, ya sea manual, por rolo mecánico, por rastrillo. Se asume que de lo generado mediante lo que es la extracción manual, ¿sí? Está disponible un 80-90% de ese material está disponible para ser aprovechado. De lo que es rolado selectivo, un 60-70%, ¿sí? Y de lo que es tomado con rastrillo, un 50-60%. Lógicamente, en lo que es la extracción manual, va a ser un mayor porcentaje, ¿sí? De disponibilidad, porque se asume que es el trabajo con más, digamos, más fino que se hace, porque se hace justamente con hachero, entonces lo que queda disponible es un alto porcentaje, a diferencia, o en el menor de los casos, que es tocador, que es un 50-60%, que acá ven lo que yo mencionaba hoy, que tiene que ver con esas, como montículos de tierra y residuos que quedan, gran parte quedan enterrados. Entonces, teniendo en cuenta esto de los porcentajes, y después, asumiendo los precios y costos relacionados a poner en valor estos residuos forestales, bueno, como mencioné al principio, los residuos forestales no hay un mercado porque no hay un negocio específicamente de los residuos forestales. Entonces, y teniendo en cuenta, al no haber un negocio, no hay un precio de referencia de lo que son los residuos forestales, que no entre como leña, ¿sí? Entonces, lo que tomamos fue el valor de referencia de la leña, ¿sí? También, si bien hay un mercado más consolidado, también hay valores muy dispares, entre lo que va 41,8 a 125,3 litros de gasoil, litros de combustible por toneladas, ¿sí? ¿Cuánto poníamos de valor de referencia de los residuos forestales? No vamos a poner los residuos forestales al mismo valor que la leña, porque no es lo mismo. Entonces, asumimos que los residuos forestales digamos, corresponde o equivale a un 40 o 60 promedio, 60% del promedio del precio de la leña, ¿sí? Asumiendo entonces un precio de entre 33,4 y 60,1 el precio de toneladas de residuos forestales, litros de gasoil, ¿sí? Bien. Los costos asociados de los elementos de la cadena forestal que mencioné hoy, cuáles son estos rubros, servicios, transportes, los costos administrativos y el costo de oportunidad, ¿sí? Bueno, está el detalle que ya lo mencioné. Y estos son los resultados que nos dan de los costos de cada uno de los servicios. En el caso de lo que son de cada uno de los elementos, servicio, que podemos el servicio es lo que corresponde a mano de obra, vale 69 a 158 litros de combustible por día, en este caso, porque el costo fijo se trabaja por día. En el caso de lo que es transporte, 7,2 a 16 litros de combustible por tonelada de residuos forestales. Los costos administrativos se asumen también un costo fijo anual, ¿sí? De 11,7 litros de combustible por año. Y después el costo de oportunidad entre 60 y 213 litros de combustible por tonelada de residuos forestales.
Bien, después, respecto a los indicadores de lo que es el análisis del costeo gerencial y asumiendo cada una de las intervenciones que hicimos en juego del análisis, ¿sí? Lo que es la contribución marginal, bueno, en lo que es el litros de grados de litros de combustible por toneladas de residuos forestales para el raleo manual entre 8,2 y 10, topadora con rastrillo entre 7,8 y 9,7 y lo que es grado selectivo entre 80 y 10. Después, lo que es el punto de equilibrio, perdón, lo que es el punto de equilibrio que vuelvo a mencionar, es la cantidad mínima de residuos forestales que yo necesito para cubrir los costos, va variando de acuerdo a la intervención. Raleo manual entre 9,8 y 20, topadora con rastrillo entre 10,4 y 21 y el rolado selectivo entre 10,1 y 20. Después, lo que es el precio de equilibrio, el precio mínimo que yo necesito disponer en la tonelada de residuos forestales para cubrir los costos, ese precio mínimo está entre 24,5 y 39 en lo que es raleo, 26,8 y 42 para la topadora y 25,7, 25 y 41 para lo que es el rolado selectivo. Y el margen de seguridad, ¿sí? Es eso que yo mencionaba hoy, que es esa distancia que existe entre esa cantidad mínima que yo necesito y la cantidad real de residuos forestales que existe hoy, que fue calculada a partir del trabajo, ¿sí? Varía en tanto lo que es raleo manual entre 50 y 63%, en topador entre 19 y 37% y en rolado selectivo entre 33 y 49%. A ver, más allá de los brincos finos que yo fui mencionando recién de lo que es la tabla, lo importante de estos resultados es que todos los escenarios y con cada una de las intervenciones son escenarios positivos, ¿sí? Los márgenes de seguridad nos dan positivos. Entonces, esto significa, y estamos diciendo, ¿sí? Y confirmando a partir de este trabajo, es que es rentable poner en juego, ¿sí? Los residuos forestales dentro de un marco productivo de aprovechamiento biocirculado. O sea, es redituable, ¿sí? Tanto lo que es en cantidad, en lo que es precio, ¿sí? Después, ya yendo a la última parte de la presentación, todo lo que tiene que ver con discusión y conclusión, más que nada lo que se tuvo en cuenta es, bueno, la complejidad que tienen estos machinales, que son sistemas altamente heterogéneos también en cuanto a lo que es fisonomía, manejo y función. Son sistemas complejos de analizar, de estudiar, ¿sí? Respecto a la biomasa, lo que se encontró, o sea, tenemos altísimos valores de biomasa, ¿sí? Sobre todo si hacemos referencia a ecosistemas similares a lo que es el Calderán, como son los del Chaco, los del Chaco Seco. En comparación con trabajos del Chaco Seco, lo que encontramos acá son valores altamente superiores. Después, respecto a los residuos forestales, no es, digamos, no hay un negocio, insistimos con esto, que no hay un negocio sostenido, un negocio ya instalado en la provincia. Entonces, generar este tipo de información es sumamente importante como línea de base, ¿sí? Para lo que viene después, que es evaluar lo que es la viabilidad de las distintas alternativas de aprovechamiento. Pero la información general del trabajo es el punto de partida para después seguir analizando los residuos forestales en un marco productivo, en un marco económico. Bueno, poner en juego, poner en valor los residuos forestales requiere un análisis que contemple metodologías de intervención. No todas las metodologías generan la misma cantidad de residuos forestales, cuantificación y disponibilidad. Por último, respecto a lo que son lo que es el negocio biocircular, ¿sí? Digamos, todos los escenarios, que es un poco lo que mencioné hoy, a partir de la tabla, todos los escenarios dan resultados económicos positivos, y eso es un resultado muy importante, y teniendo en cuenta los supuestos de la cantidad de residuos generados y el potencial de ser aprovechados, la cantidad de residuos forestales calculados en el trabajo está por encima de los mínimos contemplados en el análisis del costeo gerencial. El supuesto rango de precios de mercado, es decir, los precios, se tiene que tener en cuenta siempre de tener
en cuenta es el precio mínimo, ¿sí? Justamente para después poder cubrir todos los costos del planteo, y la existencia de una demanda, que haya una demanda concreta, ¿sí? Derivada de lo que es el aprovechamiento de los residuos, con capacidad justamente para agregar valor. Yendo al tema de los precios de referencia, esos precios no deben ser menores a los calculados en el trabajo, justamente para que el negocio sea redituable. ¿Cómo sigue la investigación? Lo que sigue ahora es el capítulo 2, que es las alternativas de aprovechamiento. Lo que se está trabajando en todo un análisis, una matriz de viabilidad, una viabilidad técnica, económica, ambiental y social de distintas alternativas de aprovechamiento, es decir, distintas alternativas, lo que más se usa hoy en residuos forestales a nivel mundial, bajarlo y cuál de ellas es la que más se adecua al contexto provincial. Para eso tiene que venir al capítulo 2 en julio, que es el próximo seminario. Nada más, muchas gracias. Eso es todo. Sí, por supuesto. Sí. Pero dentro de los tipos de intervención, Sí. o sea, asumo que la manual debe ser la que menos se realiza. Sí, en realidad es la que menos se realiza por una cuestión de tiempo y de costos. En general, las intervenciones que más se usan son las intervenciones mecánicas, que tienen que ver con la topadora y con el rolo mecánico. Claro, asumo que se podía aprovechar más, pero también con el uso de una cantidad no mecánica, tampoco se desperdiciaba tanto. No, en realidad es positivo, o sea, está disponible, lo que pasa que tal vez en un menor porcentaje que si lo comparamos con el raleo manual, que es un trabajo mucho más artesanal, mucho más, más fino, pero bueno, también el tema del accionar de las máquinas hace que no estén 90% disponibles ese material, esa biomasa en superficie. No, y hoy está más que nada todo enfocado en lo que es la bioenergía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con biocombustible, generación de energía eléctrica a partir de biomasa. Hay otra rama mucho más tal vez tecnológica o innovadora, que son productos biobasados. Bueno, en eso estamos trabajando ahora en la investigación. Mirá. Yo tengo una Mónica, aparte que me estoy adelantando en la parte ambiental. Sí. Dice que cuando vos decís de la topadora, ahí Sí. haces, ya está seco, de qué tipo y renovar dentro de ese racional. Sí. La idea es dividir la biomasa, sean que ya están secos, puede crear un incendio, o por ahí hacer alguna intervención un poco más específica y tratar de sacar ese ejemplar que ya no colabora del ecosistema y tratar de preservarlo, renovarlo, ejemplares más cortos. Sí, en realidad en estos sistemas que... A ver, un segundo. En realidad en estos sistemas... No, me fui. Ahí. En esto que se ve acá, ¿sí? Por supuesto que si hay los ejemplares arbóreos, digamos, en la selección, ¿no es cierto?, de la máquina, y ahí está, digamos, el ojo técnico, ¿no es cierto?, de quien está a cargo del plan de manejo. Todo lo que tiene que ver con los árboles, eso se trata de conservar, ¿sí? Pero después todo lo que se afecta es biomasa viva, ¿sí? Todo esto es biomasa aérea verde, viva, que está en pie. Y entonces, tanto sea rolado o tanto sea topadora, se va pasando sobre la biomasa viva. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, el rolado, por ejemplo, lo que hace es trabajar a nivel de superficie, entonces después vas a tener un rebrote. La topadora trabaja más a nivel de sistema radicular, entonces ahí el rebrote ya no sería tanto una problemática porque no lo tenés. Pero bueno, también cosas que se me van ocurriendo que no tienen que ver con el trabajo, depende de los costos. La topadora es uno de los instrumentos mucho más caros, a diferencia del rolado. El raleo manual también es un trabajo caro, que tiene su costo.
Pero bueno, sí. No sé, Santiago, si quieres agregar algo más de la... No, ahí quiero los datos, el tema del transporte y... Ah, te dije cualquier cosa, ¿no? Creo que sí. Ah. 15, 20. No, 2030, 2030. 20, 30, nada. La capacidad de los camiones, 2030. En un cuadro de construcción maquinaria unitaria era 80 días, sería 8 días. Ah, 8 días. Claro, porque en realidad quedó mal, sí, está bien. No, no, está bien, no, pero está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Mira, por ahí algunas cuestiones, por eso ensamblamos muy bien con Santiago, porque algunas cuestiones económicas a mí se me pasan, y el fuerte mío está puesto más que nada en lo que es la parte de biomasa, de cuantificación, de muestreo. Entonces, bueno, eso. No sé, si por ahí Mauro, de la Dirección de Recursos, si algo que quieras comentar. Mauro sabe mucho, porque hace muchos años bueno, está a cargo de la parte del área de bosque, de la Dirección de Recursos Naturales, y bueno, hace muchos años que venimos trabajando en conjunto, y es parte de la autoridad de aplicación, ¿no es cierto? ¿Qué compromiso? No, te mandé al frente. Interesante para marcar que la taxonomía de bosque marca el incumplimiento. O sea, ahí se comparan tres formas de trabajar, pero tenemos tanto también en 3 tipos de bosques. Claro, Los claro. rancheros no se van a meter ahí. Claro. Nunca la vi no se van a meter ahí. Claro. Bueno, está bueno que lo aclares, sí. Salvo sacar material seco. Y si el material seco, depende, si tiene línea blanca, línea negra, Claro. no tiene comercialización. O sea, es mucho para analizar las implementaciones de otro lado, la extracción, las venir después, en otro lado, superficies significativamente mucho mayores que un procesamiento manual, Claro. que es algo aplicada, una comparación que no se hace. Y la sede de esos lugares, para el que vaya a recolectar, es una cosa que no se analiza, que es lo mismo en pasada la topadora, que uno puede hacer con un camión, en pasada la topadora, que no puede hacer el Claro. Tendría que trabajar esa pasada. Sí. Hay un montón de cosas. Vos sabés que yo, con el tema del rolado, siempre pensé que una vez que se pasa el rolo, que ese material no estaba disponible, ¿no? Y después me pasó que conversando con técnicos, con técnicas a cargo de planes de manejo, bueno, con HER, con contratistas, me terminan diciendo, o sea, que no en todos los casos, pero que se termina aprovechando, que en muchos casos se aprovecha ese material después de haber pasado el rolado, ese material que queda en superficie, que lo terminan aprovechando. Entonces, bueno, pero sí es... Igual de la taxonomía de bosque, si la réplica por lado sí se ve bien, si el rol está bien cargado, bien adaptado, todo bien, Claro. hay un montón de cosas. Y no se ve el material que tienen los rancheros, llevan los rancheros, manuales, los que Claro, claro. es un mundo. Sí. Por eso te digo, o sea, seguramente hay mucho sesgo en el trabajo, pero porque el manejo de estos, ya el sistema es altamente complejo. En algún punto, para que se pueda, digamos, concretar y llevar adelante la investigación, hay que empezar a cerrar, y sabemos que se nos escapa un montón de información. Esto que vos estás diciendo es sumamente importante, pero bueno, por lo menos como para tener datos base, yo creo que es sumamente importante y significativo contar con él. Es como el punto de partida, y sobre todo meter la parte económica en esto, tal vez es lo más jugoso del trabajo. Así que bueno, vamos a ir trabajando en la segunda parte. Bueno, muchas gracias. Quedó contenta.